Bueno, esta noche vamos a aprender Génesis capítulo 31. Nosotros hasta la semana pasada hemos hablado sobre los hijos de Jacob, ¿verdad? A través de Lea y Raquel, nosotros aprendimos la voluntad de Dios, el corazón de Dios a través de los hijos. Hoy vamos a aprender Génesis capítulo 31. Primero vamos a leer el versículo 1 al 3. Si lo tienen, voy a leer. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Primero leí Génesis capítulo 31 del versículo 1 al 3. Jacob, al principio, él era una persona que siempre trataba de hacer con su propia manera. Él siempre se esforzaba haciendo algo según la propia manera. Entonces, así él era una persona, pero la persona que siempre se satisface por lo que hacen, según su obra, según su propia manera, no pueden ver la obra de Dios. Realmente Dios está trabajando, Dios quiere trabajar por cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Pero muchas personas siempre quieren ver lo que ellos hacen. Y cuando ellos están contentos, están satisfechos de lo que hacen, de sus obras, no pueden ver lo que Dios hace. Entonces yo también, cuando hago algo bien, entonces yo solamente estaría feliz por lo que yo hago. Pero si yo me equivoco, si yo no sé hacer bien, siempre yo mirará a otra persona que hace bien. Pero cuando una persona piensa que está haciendo bien, cuando está satisfecho de lo que hace, no puede ver a otras personas más. Igual, Jacob, así siempre él era una persona al principio que trataba de hacer bien según su propia manera. Entonces esa persona no puede ver lo que Dios quiere trabajar. Pero realmente Dios hizo una promesa antes de que naciera Jacob. ¿Qué era la promesa que Dios hizo para Jacob? El mayor servirá al menor. Esa promesa Dios le dijo a Rebeca y a Isaac, a sus padres, antes de que naciera Jacob. Y luego nació Jacob. Jacob era menor y Esaú era mayor. Entonces, según la promesa de Dios, Esaú, el mayor, tiene que servir al menor Jacob. Entonces, a Dios le agradó Jacob. Pero, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo? Un día, Esaú fue a cazar, porque él era un hombre de cazar, pero tenía mucha hambre. En aquel momento, Jacob, ¿qué estaba haciendo? Jacob estaba haciendo un guisado, ¿no? Entonces Esaú, al mirar la comida de él,
él tenía mucha hambre, quería comerlo. Pero Jacob, ¿qué pidió a Esaú? Para comer esa comida, Jacob le pidió a Esaú la primogenitura. Entonces, Jacob, ¿qué hizo para conseguir la primogenitura? Él preparó la comida y le dio a Esaú. Entonces, eso es la manera humana. Eso no es la manera que Dios estaba haciendo. Dios siempre, Él cumple su promesa. Entonces, Jacob no tiene que hacer eso para tener la primogenitura, porque Dios, según la promesa, Él tenía que cumplir. Porque Dios había dicho, el mayor servirá al menor. Entonces, aunque Jacob no vende su comida a su hermano Esaú para conseguir la primogenitura, Dios puede trabajar. Pero Jacob, él creía en su propia manera. Él creía, utilizaba la manera humana para conseguir la primogenitura. Entonces, por lo que él hacía, tuvo conflicto en la familia. Porque Jacob no podía entender en aquel momento la verdad maravillosa de lo que Dios iba a hacer para Jacob. Entonces Jacob, sin creer en Dios, sin creer en la voluntad de Dios, él trataba, él se esforzaba, él hacía para conseguirlo. Pero si uno cree en la promesa de Dios, él no debe tratar de conseguirlo con su propia manera, sino él va a esperar. Dios hizo la promesa conmigo. Entonces voy a esperar. Entonces mi hermano, aunque eres mayor, pero él servirá a mí, porque Dios dijo la promesa. Pero Jacob era un hombre que no podía creer. Siempre él creía en su propia manera. No creía en la obra de Dios, en la promesa de Dios. Entonces Jacob, lo que él hacía no era recibir la gracia de Dios, sino lo que él hacía es tratar de lograr, esforzarse para conseguirlo. Pero Dios no le permitía a Jacob a lograrlo. Todo lo que hacía Jacob tenía problema, hacía fracasos. Todas las cosas que Jacob hacía fueron fracasos. Porque la fe no es tener con su propio esfuerzo. La fe en creer en Dios no es tratar de tenerlo. Entonces, ¿cómo puede tener la fe en el corazón? Cuando uno deja de creer en sí mismo. Cuando uno deja de creer en sí mismo, puede tener la fe. Pero cuando uno tiene esperanza en sí mismo y cuando uno trata de creer en sí mismo, y cuando uno piensa que por su obra, lo que hace, a Dios le agrada, no puede tener la fe para creer en Dios, como Jacob. Entonces, ¿quién puede recibir la gracia de Dios? El que es una persona que ya fracasó. El que una persona que ya fracasó no puede creer en sí mismo. No puede tener esperanza en sí mismo. Para esa persona solamente puede creer en Dios. Para esa persona solamente puede tener la esperanza en Dios. Porque yo soy una persona fracasada.
Entonces, ¿cómo puedo creer en mí mismo? Solamente debo creer en Dios nada más. Pero Jacob, comparando con otras personas, él era una persona que tenía más astucia, más inteligencia, más maneras humanas. Pero Dios le hizo a Jacob fracasar todo lo que hacía Jacob. Dios no le permitía. También cuando Jacob se iba a casar, él fue a la casa de Labán. Cuando él llegó a Padan Aram, él encontró con Raquel, se enamoró. Entonces, si él cree en Dios, él puede esperar, ¿no? Para conseguir la esposa. Y también Labán que dijo, cuando Jacob le dijo a Labán que se enamoró de Raquel. Pero Labán que dijo a Jacob, él decía, Génesis capítulo 29, el versículo el versículo 19, Génesis capítulo 29, el versículo 19 dice, Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. O sea, Labán le había dicho a Jacob que sería mejor darte mi hija a ti, no a otra persona. Pero Jacob, aunque Labán quería dar a su hija a Jacob, entonces Jacob puede recibir a Lea y Raquel, porque Labán quería darle a él, porque era su familia. Pero Jacob que dijo, para conseguir a Raquel voy a trabajar 7 años. O sea, si Dios le da su esposa, Dios va a dar. Pero él, sin esperar, otra vez, él utilizaba la manera humana. Entonces voy a conseguirla trabajando 7 años. Entonces Jacob trabajaba 7 años y luego ya cumplió 7 años. Pero Jacob, ¿a quién recibió? Jacob trabajaba para conseguir Raquel 7 años, pero él recibió a Lea. No era Raquel, él recibió a Lea. Otra vez al final, aunque trabajó 7 años, aunque él utilizaba la manera humana, pero no conseguía. Otra vez 7 años más tenía que trabajar para conseguir a Raquel. Entonces, a través de estas cosas que sucedían en la vida de Jacob, Dios quería enseñarle a Jacob para que no crea en su manera humana, en su propia manera, no en su inteligencia, no en su astucia, sino solamente en Dios. Y luego, en la casa de Labán, Dios le dio a Jacob muchos ganados. Eso era gran bendición, ¿no?
Entonces Jacob, el versículo 1 también que decía, Génesis capítulo 31, el versículo 1, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. O sea, Jacob al final consiguió muchos ganados, muchas cosas, Dios le permitió. Y también Dios, ¿qué le permitió a Jacob? Dios le dio a Jacob las ovejas de color oscuro, las ovejas manchadas y salpicadas de color. Entonces, todas esas ovejas Jacob recibió. Pero Jacob, ¿cómo pensaba? Jacob pensaba que las consiguió a través de su esfuerzo. Entonces, vamos a ver Génesis capítulo 30, el versículo 35. Génesis capítulo 30, el versículo 35 dice, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. ¿Qué es lo que hacía Jacob? Otra vez él se esforzaba para conseguir las más ovejas. Porque Labán, ¿qué le dijo a Jacob? Labán le dijo a Jacob que iba a dar ovejas, pero ¿cuáles ovejas? Las ovejas manchadas, salpicadas de colores. Entonces, esas ovejas Labán quería darle a Jacob. Entonces, Jacob, ¿qué hizo para conseguir más ovejas salpicadas y manchadas? Para que nacieran más ovejas de esas ovejas, Jacob daba varas verdes de álamo, de avellano, de castaño. Él, consiguiendo esas varas, llevaba a las ovejas y luego dejaba a ellos. ¿Para qué? Para conseguir más ovejas. Así Jacob creía en que podía conseguir más ovejas a través de su propio esfuerzo, propia manera. Pero no era por Jacob. Jacob podía recibir muchas ovejas solamente por medio de Dios. Pero Jacob no sabía. Pero Dios, a través de su sueño, Dios le enseñó a Jacob. Eso todo fue por medio de Dios. Dios le enseñó a Jacob en el sueño que consiguió todo esto por medio de Dios. Entonces, así Dios siempre quería enseñarle a Jacob en su vida. Porque Dios ya había hecho la promesa con Jacob. Cualquier lugar donde esté, yo estaré contigo. Yo estaré.
Y también yo te haré para que puedas volver a la tierra Canaán. Y también te daré muchos hijos como estrellas del cielo, como arenas del mar. Eso era la promesa que Dios hizo con Jacob. Pero Jacob al principio no podía creer en la promesa de Dios. Por no creer en la promesa de Dios, él trataba de lograr, él trataba de conseguir, él se esforzaba. Solamente mirando, solamente utilizando la manera humana, solamente su propio esfuerzo. Y así Jacob, solamente él era una persona que creía en su propia manera. Pero Dios quería manifestar la obra de Dios para enseñarle a Jacob, para manifestar Dios en la vida de Jacob. Dios no le permitía la obra de Jacob. Dios le hizo fracasar. Todo lo que hacía Jacob fracasaba. Toda la manera de Jacob, toda la manera humana de Jacob, Dios hizo fracasar. Entonces, aquí Génesis capítulo 30, ya Jacob sale de Batanaram y luego él ya camina hacia la tierra de Canaán. Pero cuando Jacob salía de Batanaram, él creía en su inteligencia, él creía en su astucia, él creía en sí mismo. Y también, cuando él sale de la casa de Labán y cuando él va para la tierra de Canaán, la casa de su papá, él puede contarle a Labán creyendo en Dios. Pero ¿qué hizo? Él no le contó nada a Labán. Él quería escaparse. ¿Por qué tiene que escaparse? Él si cree en Dios, no tiene que escaparse. Puede contarle, Labán, mi tío, ya yo quiero ir a la casa de mi papá, a la tierra de Canaán, porque Dios hizo la promesa conmigo. Entonces, así puede contarle. Pero otra vez, por no confiar en Dios, él se escapó. Él pensó que cuando él se escapa podía lograr, pero tampoco lo logró. Cuando se escapó, también es su fracaso. Labán se dio cuenta, encontró con Jacob otra vez. Aunque Jacob pensó que se podía escapar de Labán, no se podía escapar. Labán lo encontró. Porque Dios hizo fracasar la manera de Jacob. Otra vez Jacob tuvo dificultad encontrando con Labán. Así todo lo que hacía Jacob siempre sucedía fracaso, problema, alguna dificultad. Pero, aunque hubo dificultad, en la última parte de capítulo 31, Dios no lo dejó a Labán para que Labán tocara a Jacob. No le dejó nada y cuidó de Jacob. Vamos a ver Génesis capítulo 31, el versículo 24. Génesis capítulo 31, el versículo 24. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios que le dijo a Labán: no hables a Jacob descomedidamente.
Dios apareció en el sueño para que no pueda tocar, decir nada a Jacob. Pero Jacob no podía creer en Dios quien cuidaba de Jacob. Por eso él se escapó, para cuidarse de a sí mismo. ¿Quién tiene que cuidar de Jacob? ¿Dios o Jacob? Dios tiene que cuidar de Jacob. Pero Jacob no podía creer en Dios quien cuida de él. Entonces él quería cuidar de sí mismo. Así él trataba de escaparse. Pero eso también fracasó. Siempre Dios no le permitía a Jacob todas sus maneras, maneras propias, maneras humanas. Entonces Jacob luego pudo entender que todas las cosas que sucedían, pasaban en su vida, no eran por medio de su propia manera, sino era solamente por medio de la gracia de Dios. Y luego Jacob al final pudo creer en Dios. Así como Jacob, Satanás siempre engaña a nosotros. ¿En cómo engaña a nosotros? Engaña que nosotros tenemos que hacer bien, hacer algo para recibir la bendición de Dios. Por eso mucha gente siendo engañados, ¿cómo piensa? Si yo hago bien, si yo hago esto, puedo recibir la bendición. Si yo hago bien, puedo entrar al reino de Dios. Por eso siempre trata de hacer bien utilizando la manera humana para recibir la bendición. Pero no es así. Dios siempre quiere darnos su gracia, por medio de su gracia, todas las cosas. Aunque yo no soy una persona que pueda recibir la bendición de Dios, pero por medio de Jesucristo. Porque Jesús me ama y por medio de su gracia yo puedo recibir la bendición nada más. Dios quiere enseñarnos esta verdad. ¿Cómo podemos recibir la bendición? No por medio de nuestra propia manera, no por medio de nuestra manera humana, sino por medio de la gracia. Entonces, para entender esta verdad, para saber esta verdad, primero uno tiene que saber que es un pecador inútil, que no puede hacer nada. Si uno ya sabe que todas sus cosas pueden fracasar, va a esperar la gracia de Dios. Entonces, Dios no nos permitió al ser humano que pueda servir a Dios. Dios no le permitió al ser humano que puedan servir bien a Dios. Nadie puede servir bien a Dios, solamente se cae más en el pecado y solamente se convierte más en enemigos de Dios. ¿Por qué Dios así nos dejó la vida? Por eso aquí Romanos capítulo 1, vamos a ver Romanos capítulo 1, el versículo 24. Romanos capítulo 1, el versículo 24. Apóstol Pablo también, él decía:
Si lo tienen, voy a leer Romanos capítulo 1, el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el versículo 28 también vamos a ver. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, ¿quién entregó en la inmundicia? Aquí dice Dios. ¿Quién entregó a una mente reprobada? Dios. Dios no nos dejó a servir bien a Dios bien, sino Dios nos entregó a la inmundicia. Entonces, estando en la inmundicia, ¿quién puede servir a Dios? ¿Quién puede hacer bien? ¿Quién puede lograr? Aunque uno se esfuerza para vivir conforme a la palabra, pero al final fracasa. Aunque tratan de no cometer el pecado, cae en el pecado. Aunque quiere hacer el bien, pero tendrá una vida más sucia, corrupta. Porque Dios nos entregó a la inmundicia. Porque Dios nos entregó a la mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, Dios, ¿cómo no le dejaba a lograr todas las cosas en la vida de Jacob? Solamente todas las cosas que hacía Jacob fracasaba. Igual en nuestra vida, Dios no nos permitía, no nos dejaba a servir bien a Dios. Entonces, si uno sabe esta verdad, va a saber que es una persona que no puede hacer bien. Va a saber que es una persona que no puede ser limpio por su esfuerzo. Va a saber que por su propia manera no puede agradar a Dios. Y luego esa persona que ya fracasó, la persona que ya fracasó toda su manera, la persona que fracasó todo lo que hacía, va a desconfiar en sí mismo. Ya esa persona no puede creer en sí mismo. Y esa persona recibirá la gracia. Entonces, vamos a leer poquito más Romanos capítulo 7. Apóstol Pablo así como explicaba más a través de Romanos. Porque muchos judíos confiaban en sí mismo, en su obra, porque los judíos menospreciaban a los gentiles, diciendo que ellos no cumplen los mandamientos, a ellos no son hijos de Abraham, no son descendientes, ellos no tienen la ley y mandamientos. Pero apóstol Pablo quería quebrantar esa mente. Entonces, Romanos capítulo 7, el versículo 24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y también el versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él quiere hacer bien, quiere lograrlo, pero no puede hacerlo. Porque Dios lo entregó a la inmundicia. Porque Dios lo entregó a una mente reprobada. Por eso al final
Terminando el capítulo 7, apóstol Pablo que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él solo no puede hacer bien. Él solo no puede librar del pecado. Él solo no puede librar de su muerte. Él solo no puede hacer nada. Él entendió que toda su manera solamente fracasa. Y luego, él esperaba solamente la gracia. Y después, capítulo 8, que dijo apóstol Pablo. Capítulo 8, el versículo 1 y el versículo 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Apóstol Pablo en capítulo 7 decía, miserable de mí, ¿quién librará? Y el capítulo 8, el que dijo, ¿quién libró de él? ¿Quién libró de su muerte? ¿Quién libró de la ley de pecado? ¿Quién libró de la ley de muerte? Libró Jesucristo. Jesucristo, en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Él solamente podía recibir la gracia de Jesucristo, porque él sabía que solo él, por su propia manera, por la manera humana, no puede entrar al reino de Dios. No puede recibir la salvación. No puede ser libre de su muerte, libre de su pecado. Solamente necesitaba la salvación de Jesucristo. Apóstol Pablo, él no era Salvador. Salvador era Jesucristo. Jesucristo, él era quien murió en la cruz por el pecado de él, por el pecado de nosotros. Y él limpió todos nuestros pecados con su sangre. Y apóstol Pablo solamente creía en Jesucristo. Ya no podía creer más en sí mismo. Esa persona que ya sabe que su manera solamente fracasa, mirará solo la gracia de Jesucristo. Y esa persona recibe la bendición, la salvación. Entonces, Dios quería enseñarle a Jacob esa verdad. Ya Dios no quería que Jacob viviera creyendo en su propia manera, no creyendo en su propia inteligencia, no creyendo en su propia obra, sino Dios quería que Jacob viviera por medio de la gracia de Dios. Dios quería que Jacob creyera en que Dios cuida de él, en que Dios cumple la promesa. Dios también quiere enseñarnos esta verdad. También Dios quiere enseñar a nosotros también. La bendición no recibe por medio de su diligencia, por ser bueno, sino solamente por medio de la gracia de Dios. Entonces, ¿quién es una persona más preciosa ante Dios? La persona más preciosa ante Dios es una persona fracasada. Si es una persona que hace bien, si es una persona que es muy inteligente, es buena persona, él va a creer en sí mismo. Él va a creer en su inteligencia. Él va a creer en su propia manera. Esa persona no puede ver la obra de Dios. Esa persona no puede ver la gracia de Dios.
esa persona no puede ver el amor de Dios. Pero la persona fracasada, la persona que no puede hacer nada, no puede creer en sí mismo. Y Dios le dará la fe para que pueda creer en Dios a esa persona. Si es una persona que ya está fracasada y solamente mira a Dios, solamente creen en Dios, solamente tiene esperanza en Dios, su vida será gran bendición. Aquí, volviendo, Génesis capítulo 31, el versículo 11. Génesis capítulo 31, el versículo 11. Al 13 voy a leer. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios, a través de ángel, apareció en el sueño y hablaba a Jacob. Y Jacob podía descubrir una cosa muy importante. Jacob, cuando no creía en Dios, cuando él creía en sí mismo, cuando él creía en su manera, cómo él vivía, él siempre tenía que cuidar de sí mismo, él siempre tenía que utilizar su propia manera para conseguir más, para tener más, para vivir mejor, para recibir la bendición. Pero fracasaba todo lo que él hacía. Y luego Jacob descubrió una cosa muy importante, que era: Dios estaba con él para cumplir la promesa. Él, a través del sueño, él pudo ver: Dios está conmigo. Entonces, Dios siempre tenía la voluntad para Jacob. En la vida de Jacob, Dios siempre tenía su voluntad. Por eso Dios apareció en Betel ante Jacob. ¿Y qué dijo en Betel a Jacob? Yo estoy contigo, yo te daré muchos hijos como estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, según la promesa de Dios, Dios siempre cuidaba de Jacob, siempre guiaba a la vida de Jacob. Entonces Jacob en aquel momento podía descubrir esta verdad. Dios está conmigo. Por eso Dios está cuidando de mí para cumplir la promesa. Estos ganados, Dios me dio. No es lo que yo conseguía por mi propia manera, por mi propio esfuerzo, sino Dios me dio estos. Antes, Jacob pensaba que podía lograr por medio de su propio esfuerzo, propia manera. Pero no era así. Dios estaba con él. Dios cuidaba de él. Dios es el que daba ganados a él. Dios es el que daba a sus hijos. Dios es el que daba las esposas. Nosotros,
A veces en nuestra vida tratamos de hacer algo bien, pero muchas veces fracasamos. Muchas veces no lo logramos, pero toda la promesa que Dios hace con nosotros, al principio parece que no va a lograr, no va a cumplir, no va a pasar, pero siempre Dios cumple, Dios obra según su bendición. Así nosotros podemos ver cuando miramos la promesa de Dios. Pero cuando una persona vive y sigue según la propia voluntad, sin la voluntad de Dios, esa persona al final vivirá siendo enemigo contra la voluntad de Dios. San Lucas capítulo 15, el hijo pródigo, aunque él vivía con su papá, él siempre tenía un corazón diferente. Él siempre tenía la voluntad diferente que su papá. Al final, él cómo vivió, salió de la casa. Él creía en que él iba a lograr, él iba a hacer vivir bien, hacer un negocio excelente, pero fracasó totalmente. Vivía perdidamente, gastó todo su dinero, ya no le quedó nada. Solamente él esperaba su muerte. Él dijo, estando con los cerdos, yo aquí perezco, estoy muriendo. En la casa de mi padre hay abundantes del pan, hay jornaleros. Entonces, él después de fracasar totalmente, regresó a la casa de papá. Pero cuando regresó a la casa, él podía tener mismo corazón que su papá. Él ya podía confiar solamente en su papá. Ya no podía confiar más en sí mismo. Cuando él tenía mismo corazón, vivía feliz. Todas las cosas de papá era de él. Y también, aunque el hijo fracasó, estaba bien sucio, pero papá cambió a su hijo por un hijo tan limpio. Así Dios puede trabajar. Así Dios, eres el quien puede cambiar a nosotros. Dios es el quien puede justificar a las personas, a los pecadores. Aquí Génesis capítulo 31, el versículo 17. Vamos a volver. Génesis capítulo 31, el versículo 17 dice: Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, y el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Raquel tampoco ella no creía en Dios. Era diferente que su hermana Lea, porque Raquel era hermosa, recibía el amor de Jacob. Siempre ella confiaba en sí misma, porque ella era buena mujer, hermosa mujer. Siempre creía en sí misma.
Entonces, cuando ella salió de Padan Aram, y cuando estaba caminando hacia la tierra de Canaán, ella cómo pensaba, se preocupaba, tenía temor, tenía miedo, porque ya tenía que vivir en una tierra no conocida. Ella no conocía la tierra de Canaán, porque siempre vivía con su papá en la tierra de Padan Aram. Pero ahora tiene que salir de la tierra, tiene que salir de la casa y tiene que vivir en otra tierra. Entonces ella, por no confiar en Dios, tenía miedo. Si tiene miedo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que orar a Dios, tiene que creer en Dios. Pero ¿qué pasó? Ella, ¿qué lleva? El versículo 19 que dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. O sea, Raquel llevó los ídolos. ¿Qué es ídolos? Era un dios en quien su papá creía. Pero, aunque ella robó estos ídolos de su padre, ella, ¿por qué llevó ídolos? Ella pensó que los ídolos podían proteger a ella, podía cuidar de ella. Pero ella no creyó en Dios, creyó en los ídolos. Pero los ídolos no cuidaron de Raquel. En el camino, antes de llegar a la tierra de Canaán, Raquel murió. Los ídolos no podían salvar a Raquel. Los ídolos no podían cuidar de Raquel. Dios es el que puede cuidar de Raquel. Pero Raquel llevó los ídolos. Pero Raquel, antes de entrar a la tierra de Canaán, se falleció. Así Raquel también era una persona que creía en su propia manera, sin creer en Dios. Pero todas las cosas que hacen el ser humano según su propia manera fracasan por no confiar en Dios. Nadie puede lograr en este mundo según su propia manera. El fracaso no hay en Dios, pero fuera de Dios hay fracaso. Porque Dios entregó a la inmundicia, porque Dios entregó a una mente reprobada. Entonces, si es una persona que solamente vive en la inmundicia, en el fracaso, solamente tiene que recibir la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, sin la voluntad de Dios, sin la promesa de Dios, ¿cómo puede vivir? ¿Cómo puede hacer? Nada puede hacer. Pero nosotros, viviendo con Dios, podemos ver en algunos momentos que pasa y logra que nosotros nunca hemos imaginado. En aquel momento podemos saber que Dios está trabajando según su voluntad. Dios tiene su voluntad con nosotros, con cada uno de nosotros. Y Dios me hace compartir el Evangelio. Dios me hace salir afuera para compartir la palabra. Cuando descubro la voluntad de Dios. Dios ahora me permite esto para que yo pueda compartir el Evangelio. Y también cuando yo comparto el Evangelio, por hablar bien, por hablar bonito, no se cambia, no recibe. No por medio de mi capacidad,
sino por medio del poder de Dios. Porque en el Evangelio hay poder de Dios. Entonces cualquiera persona, aunque es una persona que no habla bien, pero si es una persona, comparte el Evangelio, anuncia el Evangelio, van a cambiar las personas. Porque en el Evangelio hay poder de Dios. Ustedes cuando comparten el Evangelio, cuando anuncian el Evangelio, no tengan miedo, aunque ustedes no conocen muy bien, aunque no hablan muy bien, pero cualquiera persona que anuncia el Evangelio va a cambiar a las personas, porque en el Evangelio hay el poder. Todas las personas que aceptan el Evangelio en su corazón, dejan de fumar, dejan de tomar licor, dejan de hacer drogas y van a tener una familia feliz. Así el Evangelio cambia a las personas. Romanos capítulo 1 también, ¿qué dice? Romanos capítulo 1, el versículo 16. Aquí dice, Romanos capítulo 1, el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Todas las personas que reciben el Evangelio, todos los que creen en el Evangelio se van a cambiar. Eso es la obra de Dios. Eso es el poder de Dios. Así Dios tiene su voluntad con nosotros. Dios quiere que nosotros salgamos afuera, anunciemos este Evangelio. Con cualquier persona que se encuentre en ustedes, anuncien el Evangelio. No se avergüencen. No tengan miedo. Comparten, porque el Evangelio es el poder de Dios. El pastor Oxupar, quien es el fundador de nuestra misión, él un día pudo entender que anunciar el Evangelio era la voluntad de Dios. Y después de ese momento, siempre en toda su vida, él compartía, vivía para el Evangelio nada más. Y Dios siempre ayudaba en su vida. En esta pandemia, también él trabajaba para el Evangelio. Él tiene 80 años. Entonces, ya es viejo, ¿no? Comparando con este mundo. Pero él viajó a África, visitó a 4 países de África y luego visitó también a Estados Unidos. Él seguía compartiendo el Evangelio hasta que él pueda hacer, hasta que Dios le permita. Y también hizo una película y le dijo al coro gracias, ustedes hagan una película para la Navidad, para enseñar a todo el mundo nacimiento de Jesús en la Navidad. Entonces el coro gracias, aunque no tiene experiencia de hacer la película, pero recibiendo ese corazón hicieron la película. Pero era hermosa película. El coro gracias, por medio de esta película, recibió 6 premios en 6 países diferentes, en Italia, Japón, en Alemania, en Rusia. Pero era una película de menos 1 hora sobre el nacimiento de Jesús. Cuando hacía para Evangelio, Dios ayudaba, abría la puerta. Y así Dios siempre abre la puerta del Evangelio maravillosamente.
Para el Evangelio, Dios nos permite las personas que ayudan. Para el Evangelio, Dios nos da dinero también. Para el Evangelio siempre añade todas las cosas. Si ustedes todos viven para el Evangelio, para la voluntad de Dios, Dios va a dar todas las cosas que necesitan. Porque aquí dice, el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Cuando ustedes anuncian el Evangelio, Dios va a trabajar maravillosamente por ustedes. Porque el Evangelio es el poder de Dios. Dios va a dar todas las cosas para ustedes. Anunciar Evangelio, vivir para Evangelio es la voluntad de Dios. Dios, para cumplir esta voluntad, Dios va a trabajar maravillosamente. Entonces, no necesita la manera humana, no necesita la capacidad humana, no necesita nuestro poder. ¿Por qué? Evangelio es el poder de Dios, porque es la voluntad de Dios. Entonces, Dios tiene que cumplir, Dios tiene que trabajar, Dios tiene que hacerlo. Cuando nosotros tengamos esa misma voluntad que Dios, no tenemos que tener temor, no tenemos que preocuparnos, solamente con la fe tenemos que caminar, anunciar. Pero nuestro pensamiento, el pensamiento humano, siempre está mezclado con el deseo de la carne. Por estar mezclado nuestros pensamientos, no hay nada, algo puro. Todo está contaminado, mezclado por Satanás. Pero todo lo que hace espíritu es puro, es santo. Solamente hay estos. Por eso, no tenemos que servir a Dios con nuestro pensamiento. Tenemos que saber que nuestros pensamientos son equivocados. Hay que dejar nuestros pensamientos. Ya no hay que creer en nosotros mismos, solamente tenemos que caminar, vivir con la guía de Espíritu Santo. Eso es una vida bendecida. Cuando uno cree en que la sangre de Jesucristo limpió todos sus pecados, el Espíritu Santo mora en el corazón de esa persona. Y el Espíritu Santo va a trabajar en su vida. El Espíritu Santo va a romper el pensamiento de la carne. El Espíritu Santo va a romper el pensamiento sucio. El Espíritu Santo va a romper el pensamiento de malvado. Y Jesucristo, morando en nuestro corazón, va a echar el pensamiento malo. Va a vencer la tentación del pecado. Va a vencer todas las cosas. Y va a guiar a nosotros. Entonces, los salvos, los que creyeron en Jesús, ya no viven según su propia manera. No viven según su propio pensamiento, sino viven conforme a la guía de Jesucristo. Conforme al poder de Dios. Es una vida maravillosa. Jacob, él podía saber al final que no podía hacer nada por su propia manera. En aquel momento, él solamente podía recibir la obra de Dios, el poder de Dios, nada más. Ya no vivía más según su propia manera, sino solamente
tenía esperanza en la promesa de Dios. Dios va a cumplir la promesa. Entonces solamente voy a ver la promesa. La promesa de Dios es más importante que mi obra, que mi manera, que mi pensamiento. Nosotros también. No tengamos esperanza fuera de Dios. Solamente vamos a tener esperanza en Dios nada más. Fuera de Dios hay fracaso. Si uno fracasa siempre, si uno tiene dificultad, si uno siempre pasa algo, entonces hay que pensar, yo trabajaba fuera de Dios. Yo hacía sin creer en Dios. Dentro de Dios no hay fracaso. Fuera de Dios hay aflicción, pero dentro de Dios no hay aflicción. Ya no vamos a trabajar más sin Dios. Vamos a mirar a Dios. Vamos a creer en Dios. Aquí, Génesis capítulo 31, el versículo 55. Al final, el último versículo del capítulo 31. Perdón. Vamos a ver Génesis capítulo 31, el versículo 55. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Aquí que dice, Labán, cuando se dio cuenta de Jacob que se escapó, que llevó sus ganados, que llevó a sus hijos, a sus hijas, estaba bien enojado y lo buscaba y al final lo encontró. Pero ¿cómo termina? La dificultad sucedió, pero ¿cómo termina esa dificultad? Aquí el versículo 55 termina hermosamente. Labán mató a Jacob. Labán quitó a todo lo que tenía Jacob. Labán no le dejó a salir de su casa. Aquí, ¿cómo se despidió? Aquí dice, besando. Besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó. Así él regresó sin problema, besando. Eso es la obra de Dios. ¿Qué era la obra de Jacob? ¿Qué era la manera de Jacob? Aunque él trataba de lograr hacer bien, pasar bien, pero solamente sucedía fracasos, problemas, dificultades. Pero, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es la obra de Dios? Es hermosa. Dios termina hermosamente. Dios cambió el corazón de Labán. Es Dios. Eso es el poder de Dios. Entonces, ¿ustedes quieren vivir conforme a su propia manera o quieren vivir conforme al poder de Dios? ¿Quieren vivir con su propia obra o quieren vivir con la obra de Dios? La obra de Dios es mucho mejor. El poder de Dios es mejor que mi poder. La capacidad de Dios es mejor que mi capacidad. Si vivimos conforme a nuestro Señor Jesucristo, vivirá mejor que antes. No hay fracaso en Jesucristo. No hay fracaso en Dios. Así Dios quería cambiar la vida de Jacob. Así Dios quiere cambiar nuestra vida. Dejando de creer en nosotros mismos, dejando de creer en nuestra propia manera, solamente creemos en Dios.
en su promesa. La vida de Jacob estaba dentro de la voluntad de Dios. Esa promesa, esa voluntad, era la promesa que hizo con Abraham. Era la promesa que hizo con Isaac. Y ahora esa promesa hizo con Jacob y Dios cumplía. Dios cuidaba de Jacob. Dios le permitió a muchos hijos y sus hijos se convirtieron en israelitas. Y en su descendencia nació Jesucristo. Cuando Jacob entró a Padán Aram, ¿qué es lo que llevó Jacob? Montón de dinero, montón de ganados, muchos siervos. ¿Qué es lo que Jacob llevó cuando salió de la casa y fue a Padán Aram, a la casa de Labán? Dice solamente una vara. Él llevó solamente una vara. Pero cuando él regresó a la tierra de Canaán, ¿con qué regresaba? Al principio él fue con una vara, pero cuando regresó, él trajo muchos hijos, muchos ganados. Dios le dio a Jacob muchas cosas, mucha riqueza, porque Dios estaba siempre con Jacob. Tenemos que entender que todas las cosas que hacemos nosotros son inútiles, pero la promesa de Dios es perfecta. Si nosotros miramos la promesa de Dios, si creemos en la palabra de Dios, vamos a ver que Dios está cuidando de nosotros, que Dios está añadiendo más en nuestra vida. Vamos a ver la obra de Dios maravillosa en nuestra vida. Aunque ahora ustedes tienen como una vara, como Jacob, pero cuando ustedes regresan, cuando caminan con Dios, van a ver al final, no es solamente una vara, tienen muchos hijos, muchas cosas, muchos ganados como Jacob. Así Dios quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Dios está trabajando. Dios hoy también está trabajando por cada uno de nosotros. Solamente vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en su palabra, en su promesa. Nuestra manera no es nada, pero la manera de Dios es grande. Espero que seamos los siervos de Dios que confían solamente en Jesucristo. Espero que Dios trabaje por cada uno de ustedes. Hoy hasta aquí vamos a terminar. Voy a orar para terminar. Señor Padre, gracias por permitir esta noche, Señor. Señor, hoy también tuvimos el estudio a través de Génesis capítulo 31. Señor, Jacob al principio, él creía en sí mismo. Siempre él trabajaba, hacía con su propio esfuerzo, con su propia manera. Así él pensó que iba a lograr. Pero Señor, él no pudo lograr nada. Dios le hizo a fracasar para que Jacob pudiera creer en Dios nada más. Para que Jacob solamente viviera conforme a la gracia de Dios. Nosotros también, Señor, ¿qué podemos hacer bien? Nosotros nada podemos solucionar, nada podemos lograr. Necesitamos solamente tu gracia, Señor. Nosotros ni podíamos quitar nuestros pecados.
Por eso Jesús tenía que venir al mundo para quitar nuestros pecados. Eso era la gracia. Igual en nuestra vida. Cuando uno encuentra con la dificultad, cuando uno encuentra con problema, ya nosotros no trataremos de solucionar con nuestra propia manera, sino vamos a buscar a Dios, vamos a creer en Dios, vamos a mirar tu palabra y tu promesa. Siempre Dios cuidaba de Jacob, siempre Dios estaba con él por la promesa. Igual, Señor está siempre con nosotros, cuidando, trabajando. Entonces nosotros solamente encomendaremos en tus manos, mirando al Señor. Señor, cuida de cada uno y bendice a todos nosotros, Señor. Esta noche encomendamos todas nuestras cosas en tus manos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a terminar.